Bien, ya estamos con nuestro invitado, el magíster Guillermo Churuchumbi. Él es el coordinador nacional de Pachakutik. Está con nosotros, le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Me está escuchando bien? Sí, buenos días, JJ. ¿Cómo vamos? Guillermo, ustedes ya han realizado, entiendo, 3 asambleas a nivel del partido, de la CONAIE, y han decidido o han insistido en que Leonidas Issa debería ser el precandidato a la presidencia de la República. Quisiera que me ratifique si efectivamente se mantienen en la precandidatura de Leonidas Issa. Bueno, primero yo quisiera saludar a todos los amigos que están en sintonía con JJ, y por otro lado también quisiera hacer un profundo agradecimiento a las coordinaciones del movimiento Pachakutik, a las distintas eh, actores políticos en la costa, en la sierra, en la Amazonía ecuatoriana. Particularmente en la costa estuvieron presentes aquellos que simpatizan con el movimiento Pachakutik, como los productores arroceros, bananeros, el pueblo montubio, otros actores de la periferia de la ciudad de Guayaquil o de Santo Domingo, de Esmeraldas, estuvieron presentes en la convención de la costa ecuatoriana. Igualmente podemos decir que en la serranía ecuatoriana también estuvieron presentes, por decir la coalición de la economía popular solidaria, el Seguro Social Campesino y por supuesto el movimiento indígena alrededor del Ecuarunare, también de la organización de la FENOCIC. Y por supuesto también en la Amazonía ecuatoriana tuvimos la presencia de varios actores sociales, de organizaciones independientes que no pertenecen a la CONAIE ni a la CONFEñAI, y además también estuvieron presentes organizaciones de ecologistas y por supuesto las nacionalidades y pueblos indígenas de la CONFEñAI. En las 3 convenciones regionales han definido una propuesta del compañero Leonidas Issa. Es una propuesta que vamos consensuando, vamos debatiendo, generando espacios de diálogo, de acercamiento, de conversación al interior del movimiento Pachakutik, al interior de las organizaciones, pero también al interior de las coordinaciones del movimiento. Ahora, Guillermo, no quiere decir esto necesariamente que la candidatura de Leonidas Issa no sea, en el buen sentido de la palabra, negociable, o sea, abierta a un entendimiento, a una alianza, etcétera, ¿no? Como he manifestado públicamente, lo manifiesto a través de este medio, nosotros vamos a generar un proceso de alianza e invitamos también a un proceso de alianza a otros actores sociales, a otros actores políticos, inclusive a personalidades que han aportado para el bienestar de este país. Y por lo tanto, desde el centro a la izquierda estaremos dispuestos, con aquellos que están dispuestos por el bienestar de este país. Inclusive hemos visto que existen empresarios honestos, emprendedores honestos, empresarios patriotas que pagan sus impuestos. Con ellos también estamos dispuestos a conversar, a generar espacios de diálogo y generar acercamientos alrededor de la candidatura del compañero Leonidas Issa. Esta es una propuesta que presentamos al país, una propuesta para generar espacios de diálogo y de conversación con el resto de actores sociales y políticos del Ecuador. Claro, justo a eso iba, Guillermo. La condición, digamos, es que ese acuerdo gire alrededor de la candidatura de Leonidas Issa, ¿o no es una condición sine qua non? Es una propuesta que presentamos al país, y por otro lado también para nosotros es fundamental e importante. En las 3 convenciones regionales hemos venido hablando, escuchando las necesidades de nuestra gente. Esto nos referimos a la elaboración de un programa de gobierno, un programa de gobierno 2025,
este programa de gobierno nos permite también generar procesos de acercamiento, de debate, qué tipo de economía queremos para ese Ecuador, qué políticas públicas, cuáles son las prioridades urgentes para el país. Entonces, para nosotros va a ser fundamental también conversar, dialogar a través del programa de gobierno 2025 para los agricultores, para los campesinos, para los profesionales, para los estudiantes, para los docentes, para las organizaciones sociales, ecologistas, para el movimiento indígena del Ecuador, es decir, inclusive los mismos empresarios del Ecuador. Es importante que todos aportemos y demos de sustento político, jurídico, económico para este nuevo Ecuador plurinacional, intercultural, desde esta diversidad, desde la costa, desde la sierra de la Amazonía. Es decir, un programa de gobierno que esté sustentado de manera integral, pero también basada en las realidades del territorio ecuatoriano. Guillermo, en el ánimo que le veo de unificar y de abrir las puertas también para que no siga viéndose a Pachacuti como un movimiento exclusivamente indígena. Está claro que ahora ustedes están más dispuestos, más predispuestos que antes a conversar. Mi pregunta es, ¿la relación de Pachacuti, de sus dirigentes, de Guillermo Churuchumbi y Leonidas Issa con Marlon Santi, cómo está? Mire, nosotros hemos sido muy amplios y democráticos y inclusive sin invitaciones. Muchísimos actores sociales y políticos han participado también en la Convención de la Costa Ecuatoriana. Por ejemplo, un ejemplo claro donde estuvo presente el doctor Pedro Granja. Me llamó por vía telefónica, me dijo: Guillermo, puedo participar en este evento, puedo también ir con mis delegados. Dije, encantado. Precisamente de eso se trata, estos encuentros, de estos espacios para generar acercamientos, diálogos, generar espacios de confianza y sobre todo generar un acercamiento alrededor de un programa de gobierno, pero también alrededor de nombres que pudieran representar de forma colectiva, amplia y participativa para el Ecuador. Pero no me contestó si ya Marlon Santi se reintegró, Guillermo, al trabajo, a la actividad política previa a las elecciones de su partido. Yo personalmente, inclusive para el último consejo político, como fue la decisión de todas las coordinaciones del movimiento Pachacuti, inclusive para que se haga la entrega de los procesos administrativos, financieros, inclusive de las glosas, de los juicios que estamos enfrentando, le he pedido por escrito que se presente al Consejo Político, que lastimosamente no estuvo. Eso ya no es de nuestra responsabilidad, aquello es una ya decisión personal. Nosotros respetamos, sin embargo, cumplimos con la finalidad de generar espacios de diálogo, de generar acercamientos y, por supuesto, profundizar la democracia en el Pachacuti. Por nuestro lado, siempre estaremos a las órdenes con propios, con externos, para generar espacios de diálogo. Don Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Consulta. A ver, en estas reuniones, aparte de debatir lo de la agenda popular, lo de definir lo de Leonidas Issa, también ustedes han decidido la expulsión de ciertos elementos, siempre por el voto de las bases de Pachacuti. Está la señora Castillo, fue el señor doctor Vanegas. El doctor Vanegas en lo que es la regional costa, Guadalupe Llor en lo que es en la Amazonía. ¿Estos procesos continuarán o con esos nombres ustedes creen que ya dan por zanjadas ciertas diferencias que había y malestar también desde las bases? Yo recuerdo que en el momento del juicio político a Guillermo Lasso hubo un pronunciamiento de las bases que no fue acatado por los asambleístas en ese momento de Pachacuti. ¿Van a continuar esta depuración o ya con estas decisiones tomadas en estas convenciones regionales se detiene el asunto? Decirle que también tenemos 3 eventos de carácter nacional. El día 22 de marzo, en la ciudad de Cañar,
vamos a hacer un encuentro de alcaldes, de prefectos, de concejales, de presidentes de juntas parroquiales. Inclusive también estarán presentes algunos delegados de las coordinaciones del movimiento Pachacuti y de las organizaciones. Habrán todavía estos espacios para debatir, profundizar el programa de gobierno, si tenemos que depurar también las bases, las organizaciones, nuestros representantes serán quienes lo hagan, como lo han hecho en estos momentos, porque algunos están pensando que es una decisión de Guillermo Churuchumbe. Al contrario, yo soy muy respetuoso de las bases y yo genero espacios de diálogo, sé escuchar a las bases, sé escuchar a la gente, y por lo tanto ellos son los que han tomado las decisiones en los espacios democráticos. Luego vamos a tener otro evento el 29 de abril en la ciudad de Guayaquil también, sí, en Morona, Santiago, y en Guayaquil está por definir. Igualmente en Manabí vamos a hacer otro evento, tres eventos sobre la presentación del programa de gobierno 2025. Estos serán también otros espacios democráticos donde la gente va tomando las decisiones necesarias para la dignidad y el fortalecimiento del movimiento Pachacuti. No se olvide que desde la conducción, desde esta nueva coordinación, estamos dispuestos a renovar, a reorganizar, a escuchar a las bases y dispuestos también a desarrollar espacios de diálogo con propios a nivel interno del movimiento Pachacuti y también con el resto de la sociedad ecuatoriana. Así es que para primera semana de mayo o segunda semana de mayo tendremos también la Convención Nacional del Movimiento Pachacuti en la ciudad de Quito. Así es que tenemos y ahí habría quizás eventos, quizás ya para mayo 4 eventos de carácter nacional, y estos serán los espacios donde vamos definiendo tanto candidaturas como la renovación, la reorganización y el fortalecimiento de este nuevo Pachacuti. Entonces quizás para esa cumbre, para esa convención de mayo, ya habría mucha más claridad con respecto a los comicios del 2025. Por supuesto, no se olvide que nosotros vamos a ir generando, no vamos a agotar con 2 o 3 eventos, sino varios eventos en el territorio, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Vamos organizando, vamos fortaleciendo, vamos haciendo un proceso de autocrítica, de crítica al interior del movimiento Pachacuti, y esto nos permita también aunar esfuerzos institucionales, organizativos, y sobre todo nos permita también transparentar con la participación y con la democracia interna del movimiento Pachacuti. Perfecto. Y don Guillermo, ¿qué le parece esta convocatoria o propuesta que ha hecho Pedro Granja de hacer primarias internas abiertas a la izquierda, donde se presenten, no sé, el candidato de Pachacuti, el propio Pedro Granja, Carlos Rabascal en su momento, el de la RC? Él está convocando a que haya unas primarias abiertas en la izquierda para definir tanto el presidente o presidenta, el segundo, el que sería candidato a vicepresidente, listas asambleístas. ¿Le parece esa propuesta? Sí, inicialmente fue una propuesta mía que había compartido con Pedro Granja. Es una propuesta desde el movimiento que también propuse a algunos compañeros, amigos políticos. Pero luego, después de las amargas experiencias que hemos tenido al interno, con esto de las primarias internas, con el tema de las listas, realmente en la última convención regional de la Amazonía ecuatoriana decía, hay que agotar los esfuerzos de diálogo, de consensos democráticos para que lleguemos a acuerdos mínimos y esto no debilite, no fracture internamente, inclusive no fracture a la tendencia. Así es que haremos los mejores esfuerzos. Inclusive hace un momento acabo de escribirle a Pedro Granja indicando que deberíamos hacer los esfuerzos necesarios para generar espacios de diálogo y de consenso y de acuerdos mínimos por la democracia, por el bienestar de este país. ¿Ustedes como organización política dan por dinamitados los puentes con la RC o ha podido conversar quizás con algún dirigente de la RC?
al menos he manifestado que aquellos que estén dispuestos a renovar la política ecuatoriana, estén dispuestos a renovar la economía de este país. Lastimosamente, en estos momentos vemos que el modelo neoliberal existe un empobrecimiento de la mayoría de los ecuatorianos. Cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, o cerca de 2 millones de ecuatorianos con $1 diario, o 4 de cada 10 jóvenes no pueden ingresar a las universidades. Y por lo tanto creemos que es importante renovar la política, repensar en nuevas estrategias de diálogo, de comunicación, porque no podemos seguir enfrentados entre ecuatorianos. Creemos que es importante aunar esfuerzos institucionales, políticos, de confianzas políticas para sacar de este hueco que está viviendo el Ecuador en el ámbito económico, inclusive en el tema de seguridad. Finalmente, don Guillermo, de mi parte, ustedes, bueno, con la CONAIE como tal, ayer denunciaba presencia de paramilitares vinculados al tema minero. Eso lo ligo a las gestiones que ha estado haciendo el gobierno de Noboa en Canadá para traer 4.000 millones en allí. 4.800. 4.800 millones de dólares en operaciones mineras. ¿Qué postura tiene Pachacuti con respecto a estas gestiones y a lo que está ocurriendo en territorio? No se olvide que nuestro proyecto político, no de Guillermo Churuchumbi, el proyecto político del movimiento Pachacuti y de sus organizaciones es el tema del antiminero. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir dependiendo de los recursos naturales finitos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dependiendo? Es la hora de repensar en una economía distinta. Por eso le hemos manifestado también no al extractivismo. Y hace poco el 60% de los ecuatorianos le dijeron también que respetemos el Yasuní como el pulmón del Ecuador y del mundo, o igual que en el Chocó andino, le dijimos también sí a la vida, sí al agua, sí a la biodiversidad. Por lo tanto, es importante que hagamos un proceso de transición ecológica. Los jóvenes de este país, los ambientalistas, los ecologistas, los mismos empresarios de este país, es la hora de hacer un proceso de transición ecológica, es decir, buscar otro tipo de alternativas económicas. Yo estoy pensando en Costa Rica. Costa Rica no es un país petrolero, pero vive de sus ingresos económicos que le han potencializado, le han dado mucha fuerza institucional y política de inversión económica en el tema del turismo. El Ecuador puede ser una potencia turística para que podamos desarrollar otras alternativas o el tema de la agricultura. Nosotros somos un país potencialmente agrícola, que lastimosamente por seguir pensando en el petróleo o en la minería, lastimosamente la agricultura en el país está abandonado, cuando podríamos dar subsidios a la agricultura, darle un valor agregado, mejorar la tecnología en la agricultura, generar canales de comercialización y de exportación sobre los productos agrícolas del Ecuador. Eso significa que nosotros estaríamos dando alternativas para el Ecuador, para los agricultores y buscando alternativas económicas a ese gran capital financiero neoliberal. Agradecemos a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachacuti, por su comparecencia en Un Café con JJ. Guillermo, muy amable, un abrazo, gracias. Un abrazo grande, buen día, hasta querido luego, JJ. Seguro que muy pronto nos veremos. Gracias, un abrazo. Saludos. Grande.